sea, para mí la fotografía boudoir es una terapia. Ahorita vamos a hablar justamente de eso, pero sí quería que explicaras un poquito qué es la fotografía boudoir, porque a veces creemos que todo el mundo lo sabe y no. Entonces vamos a hablar un poco de eso, pero no tanto como el técnicamente hablando qué es y así, sino más bien lo que te puede dar, el autoestima que te puede generar, como un poco más allá de lo que nos imaginamos en la foto boudoir. Pero hoy te puedo decir que el día que me enfoqué y que encontré mi misión de vida a través de la fotografía, pero no solamente, o sea, cuando yo creí y entendí cómo podía cambiarle una sesión de fotos a una mujer real, mi vida cambió. El día que dieron de alta del psiquiatra a una clienta por las fotos, ¿En serio? entendí todo. Descubrí que estas sesiones tenían un efecto muy sanador en la mente de las mujeres. Y bueno, ahora trato de poder ayudarlas a que se vean desde otra forma y no se trata de lo sensual o de lo guapa, sino que se den cuenta que nada más darse un momento donde te vas a poner bonita, te vamos a maquillar, a peinar y luego ayudarte a ponerte los outfits más favorecedores con una guía de vestuario y todo es muy bonito. Pero ámate más a ti mismo, porque esa es la idea de este tipo de fotos. Sí, la vida cambia cuando empiezas a voltearte a ver a ti. Cada persona tiene su historia y detrás de cada historia, una neta. En este espacio abrimos la conversación sin máscaras para hablar de lo que nos mueve, de lo que duele y también de lo que sana. Desde temas sociales hasta el alma humana, pasando por lo espiritual y lo cotidiano. Soy Audrey Arronis y esto es Las Mil y Una Netas, un podcast donde cada entrevista es una puerta abierta a la neta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio 53 de Las Mil y Una Netas. En esta serie de 4 episodios en el que este mes vamos a estar hablando de cosas que tienen que ver con mi vida. En primer lugar, en el episodio anterior escuchamos a una entrevista conmigo misma. Si no la han escuchado, váyanse a escucharla. Se le ocurrió a mi amiga Ruth y la verdad la pasamos genial. Creo que sí platiqué un poco de dónde surgió esta idea del podcast, cómo entré al mundo de los podcasts. Y justamente se trata un poco estos primeros 4 episodios como de que conozcan un poquito más allá de lo que es el podcast. Y por eso hoy traje a otra persona que tiene que ver con mi vida personal, que tiene muchísimo que ver con este podcast, definitivamente, con este y con todos los que he tenido, porque en la historia les platiqué que yo empecé a hacer podcast en la plataforma de mi amiga Di Martini. Mamarazzi, que tiene una plataforma que se llama Mamarazzi. Bueno, pues él aquí, mi querida amiga Di Martini, que bueno, ya nos conocemos desde hace un montón de años, como 12 años. Ella vivía aquí, se fue a vivir a Aguascalientes, que es su tierra natal, pero nos seguimos viendo cada que viene y siempre estamos en contacto en las redes sociales. Entonces, pues lo que les conté, el episodio anterior tiene mucho que ver con esta mujer. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Y bueno, vamos a empezar este episodio que le pusimos la neta. Déjenme ver porque ya se me olvidó. La neta de mirarte con otros ojos. Vamos a hablar de fotografía boudoir, porque eso es lo que hace ella profesionalmente. Bueno, es fotógrafa, tiene un ojo increíble. Cualquier foto que te tome te la va a tomar increíble. Entonces, pero bueno, se especializó en este tipo de fotografía boudoir. Entonces vamos a hablar un poco de eso, pero no tanto como el técnicamente hablando qué es y así, sino más bien lo que te puede dar, el autoestima que te puede generar, como un poco más allá de lo que nos imaginamos en la foto boudoir. Bueno, si no saben qué es la foto boudoir, cuéntanos, Di. Bueno, primero, saludo. Sí, Sara. Gracias. No tenía idea o más bien no había pensado lo que acabas de decir. O sea, cómo es verdad que iniciamos justamente con el podcast de Mamarazzi, que fue un proyecto increíble y tus ganas, o sea, tu disposición. Gracias. Gracias porque fue algo que al final de cuentas abrió esta ventana que ahora es de Podcast Lab y te admiro muchísimo, lo sabes. Gracias. O sea, cada que veo ahora, o sea, soy el episodio 53. O sea, episodio 53. Qué orgullo estar aquí. Me siento genuinamente emocionada de ser parte de tu historia, de seguir siendo parte de tu historia después de todos estos años. Y bueno, pues antes de decir qué es la fotografía boudoir, me gustaría mucho también decir que en este camino he hecho muchas cosas. Pero es que ahorita vamos a ir para allá. Sí. Solamente quiero quedar como un contexto por si no saben y decir de qué más vamos a hablar. No te me adelantes. Sí. Bueno, justamente la fotografía boudoir llegó a mí primero como una casualidad y después como ese propósito de vida. Y ese propósito de vida que es ayudar a las mujeres. Y la fotografía boudoir justamente no es ese cliché de hacer una fotografía en lencería. La fotografía boudoir viene de boudoir, que era un espacio
es francés, donde una mujer era un tocador, donde una mujer se arreglaba, se ponía guapa, era un espacio íntimo. Entonces de ahí viene. Son fotografías íntimas en una mujer donde se siente segura, donde se siente tranquila y donde, bueno, lo último es que mis clientes llegan tranquilas, llegan muy intranquilas, pero después se dan cuenta que sí, efectivamente el boudoir tiene ese propósito, sentirte en tu espacio y sentirte en un lugar seguro, con lencería y también puede ser hasta un desnudo o hasta ropa casual. Pero va más allá. O sea, para mí la fotografía boudoir es una terapia. Ahorita vamos a hablar justamente de eso, pero sí quería que explicaras un poquito qué es la fotografía boudoir, porque a veces creemos que todo el mundo lo sabe y no. Sí. Yo a alguien le platiqué ayer que iba a hacer este episodio y me dijo, ¿qué es eso? Ah, pues a la Ruth con la que estaba grabando ayer le dije que hoy iba a hacer este episodio. Y porque lo mencioné también en el podcast y ella no sabía que era boudoir, entonces por eso me dieron ganas de explicarlo primero, pero vamos a hablar de toda tu historia. ¿Cómo fue que llegaste no toda, pero sí parte de tu historia, cómo fue que llegaste específicamente a la fotografía boudoir, ¿no? No todo el mundo sabe, ¿no? Uno piensa que no, pero bueno, la foto boudoir es eso, como fotos en lencería. Entonces te imaginarías que es algo a lo mejor un poco como vanidad, ¿no? Vanidad, que quieres verte así o tal. Vamos a hablar muy a fondo de ello, pero antes quiero que nos platiques cómo llegaste a eso y me gustaría comentar que yo te conocí por la fotografía. O sea, yo a Di la conocí porque quería unas fotos de mi retoño cuando tenía como 8 mesecitos y me tomó unas fotos increíbles. Aquí les voy a poner una muestra. Aquí la pueden ver. Y bueno, fue así como la conocí, empezaba con la fotografía y me gustaría saber, me gustaría que nos contaras de esa etapa, ¿no? ¿Cómo fue que dijiste, ella es abogada de profesión, trabajabas en eso aquí en Playa del Carmen, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo fue que dijiste, voy a dejar mi lado de abogada, voy a dejar esa vida y me voy a dedicar a lo que es, digamos, mi pasión, que es la fotografía? Cuéntanos esa parte. Bueno, pues fue algo que no fue muy complicado hacer ese cambio por el tema de las ganas, pero sí socialmente era como si fuera un cangrejo que iba para atrás, ¿no? Porque ¿cómo eres abogada y ahora fotógrafa? Y sentía que socialmente era como algo que me iban a juzgar o que la gente juzgaba como si fuera a ser menos de lo que ya hacía. Pero bueno, fue una diosidencia, creo que la fotografía me rescató totalmente porque justamente viví un proceso donde, una historia que tú ya conoces, nace mi hijo con una cardiopatía congénita, nunca se dieron cuenta. Y bueno, es como algo que ahora lo veo como una bendición. O sea, creo que todo lo que viví con mi hijo, se llama Hermes, fue algo que nos cambió la vida para bien. O sea, nunca cambiaría esa historia porque fue algo que me motivó muchísimo a salir de mi zona de confort. Y bueno, a mí la fotografía me gustaba muchísimo. Desde que tenía 7 años, mi papá me regaló una cámara de esas de flash que daba vueltita. Uh-huh. Y la foto me gustaba mucho, pero no, solamente me gustaba y siempre traía una cámara, o sea, de que cuando se usaban las cámaras chiquitas, o sea, secundaria, pues siempre traía cámaras, me encantaba. Nunca me imaginé en mi vida dedicarme. Llega la época de las redes sociales, en 2007 llega Facebook y siempre me decían, tienes buen ojo. Ahora veo las fotos, lo mismo que te he dicho contigo, cuando decidí empezar a dedicarme a esto, yo veo las fotos y digo, eran horribles. No horribles, pero o sea, estaba apenas aprendiendo, ¿no? Pero me gustaba. Ahora ya está concursos ganas. Sí. No, porque es algo que siento. O sea, para mí la fotografía más que una foto era lo que sentía al hacerlo y la forma en la que las personas al ver una fotografía se emocionaban o sea, te voy a contar una anécdota. Me estoy saliendo un poquito de cómo empecé, pero quiero brincar como a través del tiempo que fue, o sea, momentos claves en mi vida que me han hecho llegar a donde estoy ahora. Uh-huh. Hay una familia, yo estaba aquí en Playa del Carmen, entonces cuando viajaba, bueno, soy de Guadalajara, vivo en Aguascalientes y crecí en Aguascalientes. Entonces, cuando la gente de Aguascalientes veía que iba, me veían como la fotógrafa de playa, o sea, estaban enamorados como del azul Tulum, azul Cozumel, azul Playa del Carmen cuando veían mis fotos. Yo creo que más del hecho de que fuera fotógrafa, era como la fotógrafa de playa porque era algo que les llamaba mucho la atención. Entonces cuando iba de que yo quiero que me tome fotos ella, pero repito, yo creo que era como atractivo el hecho de que veían trabajos míos de acá. Uh-huh. Entonces esta familia me contrata
Y creo que siempre he tenido una inteligencia emocional desarrollada y que creo que es lo que me ha ayudado mucho, porque ser fotógrafo no nada más es hacer un clic. O sea, ser fotógrafo es conectar con la persona, vender, editar, es muchas cosas, muchas cosas. Encontrar una buena locación. Sí, la luz, pero creo que todo se puede educar muy fácil, pero el tema psicológico y la parte emocional es otro rollo. Y yo puedo no ser la mejor fotógrafa en técnica, pero tengo una súper conexión con las personas, especialmente con los niños y con las mujeres. Entonces, en eso, y es algo que yo fui descubriendo. Yo no sabía que lo tenía hasta que un día dije, o sea, sé que conecto súper bien. Entonces me pasó con esta familia que empiezo a tomarles fotos y o sea, yo era muy sensible a lo que veía. Yo ya sabía cuando llegaban enojadísimos, que es muy común que llegue una pareja enojada a una sesión de fotos. Sí, porque no se apura el marido o viceversa. Llegan tarde, están enojados, los hicieron ponerse la camisa que no querían, los niños hasta la madre de que quiere la mamá quiera tomar fotos, pero al final siempre vale la pena el resultado. O sea, garantizado que luego los esposos, ay, pásame la foto, cuando están enojados. Entonces, parte de mi trabajo también es sentir que llegan con esa energía y es como, si tú no sabes darle la vuelta, estás perdido, porque las fotos van a ser malas. Entonces, para mí ese trabajo y entender cómo tenía que darle la vuelta, cómo podía hacer que se relajaran. Y bueno, en esta familia tenía un adolescente. Era papá, mamá y 3 niños, un adolescente y 2 pequeñitos. Y siempre hago como, hacía esas mezclas cuando hacía muchas fotos de familia, de que mamá con el niño, mamá. Y de repente le toca al papá con el adolescente. El adolescente traía unos audífonos y no se los quitaba. Y entonces estaban así de que foto con tu papá. Y era así de, o sea, no se tocaban. Y yo de, abraza a tu papá y siempre trato de que sea natural, nada de posado. Y el niño no podía. Entonces detuve la sesión y empecé a hablar con ellos. De, a ver, platícale a tu papá qué música te gusta, qué estás escuchando. Y entonces, acuérdate cuando eras un niño chiquito, cómo corrías y abrazabas a tu papá y te colgabas en sus brazos. No tienes idea cómo rompieron el hielo, se abrazaron y salieron unas fotos tan emocionales. Y la parte dura fue que 6 meses después me habla la mamá y me dijo, Diana, te hablo para decirte que acaba de fallecer mi marido. Dios mío. Y si no fuera por tus fotos, o sea, el día que nos tomamos tus fotos nos empezamos a abrazar. No lo hacíamos. Mi esposo no abrazaba a mi hijo. Estaban súper desconectados. O sea, Ay, hasta me dio. Sí, porque eso pasa y eso se los digo a todos. Dejamos de abrazarnos y es algo que se trabaja. Si tú no trabajas el estar con tus hijos y siguiendo, o sea, no pasa de repente que llegas así con un abrazo, o sea, no digo que todo el mundo, pero si tú dejas de tocar y va a llegar. Sí, los abrazos son muy sanadores, o sea, sí. Y nuestros hijos empiezan a ser adolescentes o nosotros, o sea, yo por ejemplo a veces con mis hermanos quisiera, pero fue de que no nos enseñaron. Y no fue malintencionado, no es que mi mamá no quisiera, estaba tan ocupada en una vida tan mil cosas que yo ahora es algo que trabajo muchísimo con mis hijos a través de lo que yo he vivido y con esta experiencia, con esta familia en especial. Uh-huh. Y sí creo que los abrazos enseñan y sí creo que eso cambió una vida. Y esa fue una de las primeras historias más impactantes donde ella me dijo, gracias porque nos enseñaste a abrazarnos. Y esos 6 meses que tuvimos después de las fotos fueron increíbles. Wow, qué padre. Y hoy él se fue y nos queda ese recuerdo. Entonces fue como, dije, wow, encontré una misión de vida en el poder encontrar esos momentos, en poder hacer consciente a la gente de cómo puedes volver a conectar. Y bueno, he vivido una vida, ahorita que te cuenta tu historia, digo, puta, o sea, tengo que hacer un resumen de La Rosa de Guadalupe. Resumen ejecutivo de La Rosa de Guadalupe, de todo lo que he vivido, que hoy creo que hoy en este momento como me siento, tal vez no me quiero como enfocar mucho en ese, o sea, fueron momentos de mucho dolor, de mucha lucha y que hoy quiero hablar justamente de cómo todo ese dolor se ha transformado en de verdad en cosas tan bonitas, en tanto aprendizaje. He sido una sobreviviente y a veces sobrevivir y luchar y hacer cosas diferentes tiene un precio. Y creo que todo en la vida tiene un precio, todo. Si tú eliges este micrófono negro, significa que el rosita y el naranja y el azul ya no son para ti, aunque te encanten, tú ya elegiste esto. Y el precio es sacrificar todo lo demás. Uh-huh. Elegir hacer un podcast te va a tener un precio porque vas a dejar de elegir hacer otras cosas o el tiempo. Entonces, bueno, creo que me ha costado mucho como llegar ahora ha traído a mi vida bullying, hate,
mucha admiración, por otro lado, mucha inspiración, por otro lado. Entonces es como súper duro, porque te estás saliendo de la norma, ¿sabes? Entonces salirte de la norma cuesta. Y al final, salirme de la norma ha sido una consecuencia de sobrevivir. Y también ha sido una constante en tu vida, ¿no? Porque nos estabas contando que cómo pasaste de ser abogada a ser fotógrafa, pues te saliste de la norma y te costó, ¿no? Sí. Te costó mucho eso. Sí, y fue justamente, empecé a hacer eso porque tenía esa necesidad de buscar algo diferente para poder estar con mi hijo, le hicieron una operación cuando nació de corazón abierto, y después a los 3 años otra, que fue cuando dejé playa. Y dejé playa porque tenía esa necesidad de volver a conectar con mi familia, de volver a mi raíz. Y fue duro. Siempre extraño Playa y yo me considero playense aunque no esté aquí. Mi número de teléfono es de Playa y lo voy a Siendo de tener, playa, lo ¿verdad? voy a tener todo el tiempo que pueda porque es algo que siempre que siento que estoy conectada, ¿no? Y por eso yo estoy aquí cada año, vuelvo a Playa, si puedo 1 o 2 veces, porque fue un lugar súper importante en mi vida, donde viví toda esa transición de convertirme en mamá, ese dolor de pensar que ibas a ir a París a tener un bebé con una idea increíble y llegué a Holanda, que es igual de bonito, pero con una idea diferente de la maternidad. No fue la maternidad que nos enseñaba con un niño que iba a estar sano, tenía una cardiopatía y entonces la vida cambió, pero ahora lo veo como la mayor bendición. Si no fuera por él no hubiera existido Mamarazzi, no hubiera estudiado todo lo que he estudiado porque soy súper inquieta y esas ganas de crecer y de salir adelante porque no venía de una familia, si venía de una familia súper trabajadora y estudiosa, pero no tenía todo aquí en la mano. Y entonces salir y tratar de luchar incomoda a los demás y hacer boudoir, o sea, al principio era, eso es de, ¿sabes? Ujú. Y darme cuenta Y que más en un lugar, bueno, te fuiste a Aguascalientes, aquí en Playa es diferente, hay mucha gente liberal y sí, tal, ¿no? Muchos extranjeros. Aguascalientes son como más conservadores. conservador y muchas otras ciudades, porque ahora ya o sea, por ejemplo, tenía 1 año que no hacía sesiones en Aguascalientes. Hago más sesiones en Ciudad de México, o sea, ahora viajo por todo México. Mis clientes que más me consumen son Tijuana, Ciudad de México, Guadalajara, León. Hermosillo, acabamos de abrir ahí un mercado, Nogales en mi vida me imaginé, ya tenemos yendo, o sea, ciudades que no me imaginaba, pero yo puedo ver luego, en cada ciudad, cómo es diferente cada tipo de mujer en cada ciudad. Es justamente en el tema conservador. Por ejemplo, Monterrey me cuesta muchísimo. Me lo piden, pero las de Monterrey, o sea, sí, es mucho el que dirán. O sea, creo que viven mucho en el bluff. Sí, 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 Está sí. cañón. Oye, y Linda, si al final sí le tomaste fotos. Saludos, Linda. Ay, A Linda, Linda, a Linda no le tomé pues fotos. no, al final no, bueno. Ok, bueno, continuando, yo sé que me dijiste que no quieres contar un poco tu historia, ¿no? No, Las cosas sí, duras, sí la quiero ¿no? contar, pero más bien creo, o sea, No enfocarte. sí, como enfocarme en cómo descubrí ese propósito de vida y cómo ese dolor se transformó. Porque podría Sí, contar justamente como, no, bueno, pues, o sea, sí no, me quedé sin dinero y sin comer y creo que todo el mundo hemos estado ahí. Y bueno, sí, claro que es bonito contarlo. porque sí, como tú misma lo acabas de decir, si no hubieras pasado por esas cosas, no estarías donde estés ahorita, Sí, no porque estés en la cima de lo que vas a hacer, porque todavía te falta mucho. sí, Eres buenísima en lo que haces y has hecho muchísimas cosas, has logrado muchísimas cosas y yo creo que no sería así sin toda esta historia de resiliencia que sí, tienes, ¿no? Nos contabas de la cardiopatía congénita de tu hijo que me tocó conocer, nos tocó ver cuando te fuiste a su segunda operación, sí, cuando te situaciones de vida o conocí. muerte, ¿no? Que Ajá. donde estaba comprometida la vida y que aprendí, justamente también aquí hay una persona que me hizo darme cuenta que lo quiero mencionar. Damián es un psicólogo que él no sabe lo importante que es en mi vida, pero él me dijo, iban a operar a Hermes por segunda vez. Bueno, le decíamos Dominic, pero ahora él se dice Hermes. Se llama Hermes Dominic y ahora le gusta que le digan Hermes. Pero le iban a operar y yo no sabía cómo decírselo. Cuando lo operaron al nacer, pues él ni cuenta se dio. A los 3 años yo decía, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que lo van a operar, que le van a abrir? Y él me dijo algo que es un mensaje que me encanta compartir porque creo que les puede funcionar en muchos temas a muchas personas. ¿Cómo? Me dice, ¿qué pasa cuando te pones unos lentes sucios? ¿Tú usas lentes? Ujú. Si te pones los lentes sucios, ¿qué Pues se ve sientes? mal. Y no estás a gusto, estás como, no Ah, puedes seguir. ajá. Y él me dijo, es lo mismo con tu hijo. Si traes los lentes sucios, si tú no ves claro a dónde vas, estás siempre con esa incertidumbre. Tú tienes que ser honesta y decirle la verdad. Y tienes que decirle, Hermes, ¿te van a operar?
yo no sé si voy a seguir contigo en este camino y gracias por hoy. Hoy soy tu mamá, hoy estoy aquí, vamos a disfrutar hoy porque yo no sé mañana si voy a estar. O sea, ahora te lo digo así, pero en ese momento era durísimo Claro. decirle a mi hijo, a lo mejor ya mañana vamos a estar juntos después de tu operación. Entonces él me abrió como un panorama así de claro, y creo que eso ha regido mi vida. Esa honestidad de poder decir las cosas, de hacerlos ver con claridad, de no disfrazar tanto a veces esas situaciones en las que estamos y no darle tantas vueltas, sino así es, it is what it is, ¿no? Ujú. Y creo que pude decírselo a mi hijo y eso fue súper liberador, de decirle, aquí estamos, yo no sé mañana y hoy vale, o sea, el día de hoy. Entonces, cuando tengo que tomar una decisión, siempre digo, ¿me voy a morir? No, lo hago. Y ha sido algo muy transformador también en este camino que nace de ahí. Si tú no estás en un momento de vida o muerte, hazlo, no pasa nada, todo tiene solución. Porque a veces nos envolvemos y nos envolvemos y nos envolvemos y no te vas a morir, o sea, ni por una deuda, ni por un problema con alguien, o sea, Porque te corrieron del trabajo. nada. Todo pasa, ¿no? Estás vivo. ¿Qué más Sí. quieres? O sea, si mi hijo está vivo hoy, yo siempre digo, por ejemplo, iban a operar lo operaron de la espalda y él estaba conmigo, le digo, Hermes, le abrieron el corazón 2 veces y está vivo. O sea, si estás vivo, todo se puede lograr, todo es alcanzable. Y claro que vivimos el síndrome del impostor y claro que es, pero mientras estés vivo, todo se puede. Y es como uno también de los mensajes que creo que compárate con un niño que está en una cirugía, que le están abriendo el cráneo, que le están abriendo el corazón, un niño que no tiene intestino. Si esos niños pueden lograrlo y estar aquí hoy, ¿por qué tú no podrías lograr lo que sea que quieras? ¿No? Claro, sí. Y justamente en el podcast también le menciono la palabra manifestación, que eres, porque yo te considero a ti una manifestadora, ¿no? O sea, yo he visto cómo tú tienes esa mentalidad que nos acabas de decir ahorita de hacer las cosas, ¿no? Con miedo, de ir para adelante, de hacerlo. Pues eres muy luchadora, ¿no? O sea, yo te veo y en ese entonces, cuando lo de Domi, Hermes, ay, me cuesta trabajo decirle, cuando lo de Hermes en ese entonces, pues tú hiciste toda una campaña en redes sociales, mandaste a hacer playeras, o sea, te pusiste a luchar, ¿no? Por lo que querías en ese momento, que era que tu hijo estuviera bien, o te Sí, fuiste a sí. Estados Unidos a que lo operaran allá y trabajaste en cosas que no te gustaban, o sea, la pasaste medio mal, pero bueno, todo salió bien, ¿no? Por tener esa mentalidad de manifestadora. Y no solo eso. O sea, yo todo lo que he visto que te has propuesto, lo has logrado, justamente por eso, porque piensas que se puede, porque dices, ay, ¿qué se va a perder, no? Porque no hay nada que perder. Y bueno, a veces, y justamente creo que estoy en un momento de mi vida en el que es verdad que a veces creo que no estoy donde quisiera estar porque llega un punto en el que dices, estoy cansada. He luchado Ujú. tantos años y sigo igual. Y bueno, la verdad es que ya no sigo igual. Puedo decirte que a partir del año pasado mi vida empezó a sentirse diferente y empecé a dejar de sentir esa carga que tenía tan fuerte que decía, ¿por qué lucho tanto? Y no, o sea, sigo igual, pero no, o sea, te dices que sí, sigues igual, pero no sigues igual. No. Nunca me imaginé estar donde estoy hoy o, por ejemplo, ay, jole, tantas bendiciones, pero a veces simplemente no nos paramos a ver dónde estábamos y dónde estamos ahora. Y tiene que ver que era esa lucha de hacer tanto, tanto, tanto que no me enfocaba hasta que justamente hoy vamos a hablar del boudoir, que cuando decidí dejar todo y tantas cosas que hacía, mi vida empezó a cambiar. Como yo, Sí, justo. porque bueno, después llegó una época donde ya regresaste a Aguascalientes, ya Domi salió bien de la operación, todo salió perfecto, gracias a Dios. Sí. Ya hiciste como tu vida ya en Pero igual con Aguascalientes. mucha incertidumbre porque justamente, o sea, viví los primeros años de Aguascalientes, seguían de sobrevivencia porque regresé, si bien aquí en Playa tenía un trabajo súper estable, me iba muy bien económicamente. Gerardo se vino a vivir acá también, él estaba como todavía tambaleando en encontrar su camino. Y cuando decidimos regresar, él había agarrado un trabajo y él decía, yo no me voy a arriesgar a perder este trabajo, apenas encontré uno. Y yo no, pues yo ya no me metí a algo, decidí quedarme en la fotografía, pero al mismo tiempo hacía fotografía, pero luego me metí a estudiar marketing, pero luego me metí a un concurso, pero luego empecé a dar talleres de negocios. Sí, para allá ir. Y ¿sabes qué pasa? Justamente me empecé Abriste tu mamarazzi, en ¿cómo se Mamarazzi, llamaba? Mamarazzi Fest, tuve Mamarazzi Radio, Mamarazzi TV, pero la cosa es que lo hacía con mucha pasión, pero en modo sobrevivencia, Audrey. O sea, son años que yo los volteo a ver y hasta siento así como,
fue increíble porque hice cosas increíbles, pero era una constante lograba metas, siempre he logrado metas, pero siempre al final como, estoy cansada, O sea, como que no disfrutabas tanto el proceso, digamos. Sí, pero siempre es como, quiero darle una buena escuela a mis hijos y quiero ahora, una casa. Entonces, ese momento yo creo que es un crecimiento como familias, las que no nos llegan y nos regalan la casa a los papás que vivimos, ¿sabes? De que pues tu primer sillón y tu primera cocina y siempre todos llevamos, yo creo que hay una curva de crecimiento que en una familia trabajadora, de ir obteniendo todas esas cositas que le dan comodidad a tu vida, que no son fáciles, pero entonces siempre está la deudita. Y siempre, ¿sabes? O sea, como trabajas tanto, y creo que es algo que pasa mucho en México. Tú vas a otros países, ejemplo, Estados Unidos, la gente que trabaja tiene. Y aquí en México hay gente que trabaja y trabaja y trabaja y siempre estás endeudado y nunca llegas. No sé si muchas personas estoy segura que nos escuchan hoy que lo sienten. Esa sensación de que trabajas y te la partes y no llegas. Esa incertidumbre de trabajar y bueno, sí, vivir a lo mejor cómodamente, pero no saber qué va a pasar No sé qué mañana. va a pasar, o ya tengo la tarjeta, o siempre es como, y viví eso por muchos años. O sea, de verdad era una incertidumbre o sea, no digo que ahorita ya no, o sea, yo creo que al final el trabajo es algo que, es más, hasta si me dijeran, oye, ya tengo todo para no trabajar, yo creo que sí sería inquieta. O sea, podría descansar un mesecito, pero luego ya que quisiera estar haciendo algo, pero viví mucho eso. Hasta que llegó un día que empecé a dejar de hacer foto por estar haciendo todo lo demás. Y un día estaba quebradísima porque mi papá se enfermó y llegó una situación difícil a mi vida. Por ejemplo, yo antes ni siquiera tenía gastos médicos mayores. No era una de mis prioridades ni revisarme a mí. Yo tenía así como un pánico de tener una enfermedad. Y yo decía, no, pues, pero ahorita no puedo ni siquiera costeármelo. ¿Sabes? No voy a costearme un seguro hasta que primero los niños, primero la escuela, pero y te dejas al último a ti. Ujú. Y entonces esa incertidumbre siempre estaba así como que luchaba y siempre lo lograba, pero siempre cansada, muy cansada. Y por eso también te digo que también es como hablar como mucho de lo de atrás, de lo de Domi, más bien creo que hoy puedo ser muy productiva para hablar justamente de este podcast de qué pasó después de todo ese dolor que todos tenemos. No es como yo viví esta situación, a mí me tocó con él, pero estoy segura que tú que me estás escuchando o viendo, hay algo, todos tenemos una historia, no existe una persona que no tenga una historia. Entonces, supongamos que la mía fue esa, la tuya es diferente, pero llega un punto en el que esa historia puede cambiar cuando te enfocas. Y a veces podemos vivir la vida sin enfocarnos y seguir perdidos en el camino, por sí, morirnos perdidos. Entonces, creo que yo justamente, a veces es como el decir, yo decía, para mí era imposible hacer ejercicio. Entonces, ¿cómo voy a hacer ejercicio si vivo cansada? O sea, yo estoy a las 3 de la mañana todavía trabajando para levantarme a las 7 a llevar al niño a la escuela. ¿A qué hora? Era imposible. Y ahora que ha cambiado y que tuve un enfoque diferente, puedo darme una hora de hacer ejercicio, pero porque ya no tengo ese cansancio, porque decidí dejar de tenerlo cuando cambié mis hábitos. Y bueno, no es de que, ay, soy súper fit, ahorita ni siquiera hago porque o sea, tengo 2 meses que no hago nada de ejercicio, pero ya tengo el tiempo, yo ya si quiero puedo tomarme ese tiempo, que me parece un lujo. Y creo que como mujeres y como seres humanos es un lujo darnos ese momento. Pero, ¿qué pasa? Tenemos una mala administración del tiempo, tenemos malos hábitos, tenemos muchas cosas que he ido descubriendo y que van enfocadas justamente a el entender que tenemos que ver un camino en lugar de ver muchos. Y yo hacía eso. Iba bien, y sí, todo lo que tú dijiste que agradezco como verme de esa forma, de que solucionas y eso. Soy una solucionadora, que es, tengo un problema y dices, ¿cómo soluciono? Nunca me pongo a llorar por un problema. Ese es como yo creo que mi superpoder. Nunca me pongo a llorar. Pues, ¿qué hago? Siempre estoy buscando soluciones, pero mis soluciones eran muchas y hacía todas. Y el día que dejé de hacer todo, mi vida empezó a cambiar. O sea, si fuera un reel diría, and my life starts on. O sea, desde que empezó a sonar así. Ok, oye, y entonces tú dirías que el enfoque vino también cuando decidiste dedicarte ya ahora sí a la Ahora sola fotografía, cosa. a la fotografía y a olvidarte un poquito de lo otro, ¿no? De mamarazzi, Sí, del emprendimiento, del dar clases, porque dabas un curso sí. padrísimo al que yo fui y así conocí Aguascalientes. Y entonces, bueno, llegaste, ¿cómo dijiste?
quiero este tipo de fotografía en lugar de tomar fotos de familias, de tomar fotos de bebés, porque tomaste fotos de bebés recién nacidos, tomaste fotos de bodas también, ¿no? Fotos de familias, Sitters, retratos, smash the cake, pero ahorita sí ya estás como bien enfocada en las mini sesiones esas que también hiciste muchas veces. de Navidad. Sí, es que cuando uno empieza en el mundo de la fotografía, quiere hacer todo. Ves una foto editorial y quieres hacer esa foto. Ves una que tiene pintor, quieres hacer todo. Pero creo que enfocarse, y creo que en todos los negocios, cuando te enfocas, cambia la vida. O sea, de verdad, porque tú qué vas a elegir. Si ahorita te digo, qué quieres que te haga tu cabello, tus uñas? Y vas a un lugar, a un salón que hacen 1000 cosas, o con la que esté especializada en el mejor cabello. Vas a ir con la Pues sí. especializada, y esto es como, es una fórmula matemática. Todo el mundo va a querer ir con el que es el mejor. Y entonces para mí era muy difícil, como soy alguien tan inquieta. O sea, me encanta quedar el taller de marketing para mujeres. Me encantan las redes sociales, me encanta la tecnología, pero al final tenía que decidir y dejé y soltar. Y todo empezó, se lo debo a mi contadora Lili, porque un día estaba en la quiebra, así de que cuando pasó lo de mi papá, pues tuvimos que meter tarjetazo para el hospital y aquí y acá, y de estar bien o sea, buró de crédito excelente, de repente fue de, ¿qué pasó? O sea, tuvimos ahí un desbalance económico muy fuerte y fue como, ¿qué voy a hacer? Y un día estaba llorando con ella de que la vi, tuve una jutilla así de, es que Lili, o sea, estoy rebasada, o sea, ya no sé qué voy a hacer, porque aparte no tenía el tiempo de estar ya trabajando tanto porque estaba cuidando y tenía a Aquiles en pañales y a mi papá también, y que ahora mi papá está muy bien, ya va a cumplir 80 años y está más fuerte que nunca, y es algo que agradezco mucho a Dios. Lo que le dio a tu papá fue un qué, Una sepsis, una sepsis generalizada. Entonces fueron 2 años terribles, dejó de caminar, estuvo en mi casa, después se fue a casa de mi hermana, pero ahora está como una locura, está bien. Ya está como si nada. Sí, sí tiene sus días, pero está súper fuerte, se alimenta súper bien, va al gimnasio todos los días, es toda inspiración. Qué bueno. Pero bueno, aquí el tema es que toqué fondo, o sea, yo ya no sabía qué iba a hacer, no tenía fuerza, estaba cansada, estaba perdiendo trabajo y ya no tenía dinero y tenía las deudas. O sea, de que esas deudas antes siempre tuve deudas, pero pagaba, porque siempre el que nada debe, nada tiene, y tenía que comprarme una cámara, y tenía que comprar un lente, y tenía siempre, no, o sea, la vida así fluye, sí, desgraciadamente. Y también cuando venimos de una sociedad donde las finanzas no nos las enseñan, ¿sabes? Donde no nos enseñan a ahorrar. Mi papá siempre quería que ahorráramos, pero tal vez nunca lo hice. O sea, yo me la pasaba ganando mi dinero aquí cuando iba muy bien en ropa o tonterías así. Entonces digo, la cosa es que llego y mi contadora me dice, ¿sí te acuerdas que tomas fotos, verdad? ¿Y te acuerdas que tomas boudoir? Y yo así de, sí. Y yo ya casi no hacía boudoir por estar tan enfocada en mamarazzi y los talleres y así. Dijo, pues regresa, ¿qué estás esperando? Y yo así de, ay, tienes razón. Y ahí empecé otra vez, así de, a ver, un maratón boudoir. Y empecé. Y hace 3 años decidí enfocarme, y empecé a soltar todo lo que te decía, todo tiene un precio. Y empecé a soltar y luego ya iba muy bien, y de repente me banearon mi cuenta publicitaria de una de mis cuentas de Instagram, iba súper bien, tuve que empezar de cero, y otra vez otra pesadilla, empezar de cero, porque si no tenía clientas, ¿cómo le iba a hacer? Pero hoy te puedo decir que el día que me enfoqué y que encontré mi misión de vida a través de la fotografía, pero no solamente, o sea, cuando yo creí y entendí cómo podía cambiarle una sesión de fotos a una mujer real, mi vida cambió. Sí, cuando viste la fotografía más allá de entregar algo bonito, ¿no? Un recuerdo bonito. El día que dieron de alta del psiquiatra a una clienta por las fotos, ¿en serio? Entendí todo. Ese día fue como dije, aquí es. Sí, y es que uno te decía hace ratito, no se imagina o no vea las fotos boudoir como algo que te pudiera ayudar a levantar la autoestima. Lo vea como algo sexoso que a lo mejor le vas a regalar a tu marido. Nunca son para el marido, nunca. O sea, nunca. Ajá. Pero bueno, a lo mejor uno puede tener esa visión. Sí, ajá. O sea, las compartimos, las podemos compartir, pero siempre se tratan de ti. Yo me acuerdo la primera vez que tú me tomaste unas fotos de este tipo, que fue hace un montón también. Ay, también, fíjate, qué loco, porque yo estaba empezando cuando tomaba las fotos a Luna, pero cuando yo hice mi primera sesión, alguien fuiste tú. Cuando yo hice mi práctica con las modelos y cuando dije, no, ya quiero empezar a hacer esto, fuiste tú. Ajá.
Bueno, y en ese entonces, Padre. pues todavía no estabas como tan enfocada en eso, ¿no? No era como algo Y la extra. verdad es que se notó, me la pasé Mm. muy bien, porque como tú dices, tienes una muy buena conexión con las personas a las que les tomas fotos. Bueno, en ese entonces también ya éramos amigas y fue, Sí, creo yo, más sí. fácil, pero no lo vi como esta segunda vez que fue el año pasado que me tomaste, que me volviste a tomar fotos, ¿no? Ujú. Porque yo ya traía el contexto de lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Cómo lo vendes, cómo lo mencionas, de que ya, o sea, como que ya me había, Sí, y tal vez, hecho coco wash, digamos. ajá. Y aparte también visto el resultado de las primeras, que fueron muchos años Mm. atrás, ¿no? Y esta vez sí sentí como eso, ¿no? O sea, de verte y decir, ay, o sea, qué bonita estoy, ¿no? O sea, sí te sirve No, para eso. y también, por ejemplo, en tu caso que tú ya sabes a qué venías y todo, tal vez ni siquiera, o sea, sí, tal vez lo disfrutaste, pero es diferente cuando llega alguien que no me conoce, porque llegar a hacerte una sesión de fotos, quítate la ropa enfrente de una desconocida, es lo peor, yo creo que se siente, o sea, como es tu vulnerabilidad, o sea, tu, pues, lo más ¿Tú íntimo. crees? Yo creo que me da más pena a mí con alguien que conozco. Ah, sí, No sé. bueno, podría ser. Pero bueno, sí, obviamente que No, sí es pero sí, o sea, difícil, por totalmente, supuesto. porque creo que se vale, o sea, todo el mundo siente diferente, o Claro, sea, claro. pero la Y- mayoría llegan, sí, en esa susceptibilidad, pero es también que me elijan y que me contraten una sesión de fotos sin conocerme, está cañón, porque entonces, ¿qué vendo? Confianza, no vendo fotos. A ver, y ahora sí dinos por qué tú, o sea, cómo fue que dijiste pasar de simplemente tomar estas fotos a tomarlo como un levantón de autoestima. Sí, de hecho, me metí a estudiar la carrera de psicología este año por eso, porque Órale. tuvo todo que ver y porque tiene que ver justamente cuando tenía una clienta que llegó y fue súper, súper chistoso que cuando vio sus fotos, tuvo un cambio tan grande dentro de ella y me habló y me dijo, me acaba de dar de alta el psiquiatra después de mis fotos. Y yo así de, ¿qué? Sí, ya nada más voy a ir a la psicóloga. 7 sesiones de fotos. Órale. 7 de 7 sesiones y fue. Y tengo clientes que se han hecho 5. Y algo que me tiene muy orgullosa es de que tengo un alto índice de reincidencia. Mis clientas regresan y es un lujo. O sea, lo que yo vendo es un lujo, ¿sabes? No es como Sí. algo de primera necesidad. Porque ni siquiera es de que las vas a poder poner en tu Instagram o tal, ¿no? Ajá, y la mayoría no, algunas sí cada vez más, sí. Pero es un lujo que tú vales. Tú lo vales. ¿Y por qué Y dirías que es un lujo que tú lo vales? es un lujo porque sí, bueno, porque primero justamente regreso a esa Diana donde ella era al final, donde yo no tenía un seguro. Yo creí que tenía una enfermedad muy grave y yo no iba al doctor porque yo decía, de todas formas, si me dicen que la tengo, ¿cómo lo pago? ¿En serio? Imagínate qué mentalidad, porque yo prefiero pagar la escuela de mis hijos, porque yo prefiero su educación, porque primero hay que pagar la casa, el ¿Y carro. por qué creías que tenías una enfermedad muy grave? Porque cuando regresé de Estados Unidos, cuando nació Dominic, me mandaron una cartita de tiene que ir a revisarse inmediatamente porque parece que tiene una lesión. Y yo así de, y sí había algo, pero desapareció. Sí lo tenía. Descubrí que estas sesiones tenían un efecto muy sanador en la mente de las mujeres. Entonces fue que dije, aquí es, y bueno, ahora trato de poder ayudarlas a que se vean desde otra forma y no se trata de lo sensual o de lo guapa, sino que se den cuenta que nada más darse un momento donde te vas a poner bonita, te vamos a maquillar, a peinar y luego ayudarte a ponerte los outfits más favorecedores con una guía de vestuario. Y todo es muy bonito. O sea, y obviamente hay todo tipo de clientas. O sea, 99% de mis clientes quedan satisfechas y las que son así súper críticas, así, aún así siempre quedan satisfechas. Es muy raro que alguien tocado. me diga que no le gusta. Es de verdad y lo digo de verdad. O sea, puede ser de que, ay, no me encantó. Una vez también me pasó con una clienta de que le gustaron sus fotos, pero me dijo, es que en la sesión, la verdad es que no platicaste conmigo, no conectaste conmigo, yo así de. Entonces, mujeres a veces también van a sentirse vistas, a sentirse, y entonces yo dije, tiene razón, tal vez a veces por estar así con el tiempo haciendo, y he tratado de cambiar eso, he tratado de cada vez Bueno, pero mejorarlo. también puede surgir una que no le guste hablar, ¿no? Ah, Es sí, que hay de no, todo. exacto, es que hay de todo, una que no quiere hablar, una que, sí, no, es que no, te encuentras con cada personalidad Oye, ¿te ha tocado algo así interesante. como locochón, raro, fuera de lo normal? Ay, sí. Bueno, de lo normal. La más loca, así la más loca. Una chava que llegó y me dijo de, oye, es que quiero salir en mi foto con esto y saco una cola. Una cola de las que ¡pup!
¿Neta? Pero, güey, se la quería poner enfrente de mí y yo me sentí muy incómoda, como que no. ¿Y si se la puso? No, pues al final así como que le dije, no, pues sí, pero o sea, no sé cómo estuvo la cosa que al final fue como. O sea, es que ya es otro tipo de foto, Y ¿no? sí, y ya no lo hicimos. Yo también estaba muy empezando, o sea, no sé cómo, ahora creo que lo manejaría diferente, pero o sea, estoy muy abierta, he tomado fotos en desnudos totales. Obviamente todas las fotos son privadas cuando así me lo piden, tenemos un contrato de confidencialidad. Siempre me ayuda muchísimo cuando sí me dan la oportunidad de subir sus fotos. A veces me dicen, nada más que no se me vea la cara, o yo sí quiero, unas están esperando a que la suban. Y entonces es así, ¿no? Esa es una de las cosas muy locas que me ha pasado. Otra cosa loca que me ha pasado es que ya era la última sesión y llegó una clienta que tenía el cabello literal así casi hasta las rodillas y ya nada más teníamos una hora, nada más para peinarla, nos queríamos morir. O sea, llegó la chava de limpieza del Airbnb y yo, por favor, empieza a limpiar, déjame seguir tomando las fotos. Y ahí estamos tomando fotos y la chava limpiando el Airbnb. Órale. No, nos han pasado, no, si te trajera a Lilia, la chica que trabaja conmigo, es podríamos hacer un podcast solamente de anécdotas. Oye, ¿y si de pronto un chico se quiere tomar fotos de ese tipo? He tomado fotos de hombres con mujeres de parejas, siempre en la última hora cuando ya no hay nadie más y bien. De hombres solos todavía no he hecho, me han pedido mucho, pero todavía, ahorita no estoy como abierta a eso por seguridad. O de Que comunidad LGBTQ más podría ser. sí, pero el tema de la seguridad es muy importante para mí, o sea, de que siempre buscamos también lugares que haya seguridad, que tú puedas llegar a identificarte, para no meter gente que no, y que sepamos quién está, y seguridad de nuestras clientas y también de nosotros, porque está cañón, ¿no? Imagínate un hombre ahí, no sé, o sea, como que Sí, no, es cuido otro rollo. mucho Es otro eso. rollo y es una línea muy delgada, ¿no? Sí. Entre lo que podría ser sensual y que piensen otra cosa, porque hay cada loco. No, y aparte que no, o sea, el tema, y me siento triste de esto, o sea, de sentir que a veces viajar y hacer todo esto, no crees que lo hago, ay, estoy súper segura y muy feliz tomando un Uber cada Sí, viaje. porque realmente no conoces Y a nadie de las, bueno, no conoces a muchas de las sí, que no, vas y a... fuera de eso es como todos los trayectos, todo, o sea, no es algo que me veo haciendo por muchísimos años justo por esto, porque el tema en nuestro país ahorita no está fácil pero repito, todo tiene un precio. Claro. Oye, mira, normalmente en el podcast al principio siempre hablamos de netas y mitos del tema. Aquí le cambié un poquito porque quería primero que me platicaras tu historia de vida, un poquito de ella, pero vamos a eso, ¿no? Con unos mitos y netas que tenemos sobre el especial boudoir. El mito número uno, tú me vas a decir si es neta o es mito y por qué, ¿ok? El primero es, el boudoir es solo para mujeres jóvenes y con cuerpos perfectos. Mito, ¿Por qué? totalmente. Porque el boudoir es absolutamente para todas las mujeres. O sea, he tomado fotos. ¿Sabes qué? Algo muy loco. Muchas clientas me llevan a sus mamás. Señoras de 60, 70 años. De quiero que mi mamá viva esta experiencia. Tengo una clienta que me llevó a su mamá una vez y la mamá llegó temblando de, ya sabes, la típica señora de 70 y de, ¿cómo estoy haciendo esto? Temblando así, ¿por qué me trajo esta? Güey, ya le hice su segunda sesión a la señora. Qué Entonces, padre. eso. Vaya Otra edad. cosa también que, por ejemplo, un mito hablando del tema del físico es de que creen que una mujer flaca es para una sesión boudoir y que una curvy no. Es más fácil 1000 veces tomarle fotos a una mujer curvy que a una flaca. En el tema de posar, o sea, se lo puedes decir a cualquier fotógrafo, una mujer con curvas, como sea, es facilísimo tomarle fotos. A una flaquita cuesta un poquito más las poses en general. Entonces, es para todos, Entonces o sea, es totalmente un mito, es para todas las edades, para todos los tipos todas de las cuerpo. edades. Y tú tienes justamente la habilidad de hacer que se vean guapas como sean, ¿no? Es que es imposible que después de un maquillaje y peinado y una locación bonita no salgas bien. Es imposible. Ok, siguiente mito, neta. El boudoir es un acto de vanidad. Bueno, ya hablamos de eso, o sea que ya sabemos que es un mito, ¿no? Es ¿Por un qué? mito. ¿Por qué Sí, no sería un acto de vanidad? porque O podría ser que en algún momento tal vez sí. y sí, porque la vanidad no es mala. O sea, yo creo que todas las personas que son humanos, tienen vanidad y no es mal. No es malo quererte ver bien o arreglarte. Pero el boudoir va más allá. Es un acto de amor propio. Es un acto de reencontrarte, de volver a verte como te veías antes. Ahora sí que como Dios te trajo al mundo. También, pero no nada más físicamente, es como decir, ay, o sea, ahí sigo. A mí me pasó eso cuando yo me hice mi primera sesión boudoir y que por lo que empecé, que me puse de modelo y yo había sufrido justamente el tema de venir del hospital de Hermes y cuando me vi fue de, ahí sigo.
O sea, y no era por el físico, era como podía volverme a ver bien, podía resurgir. Y entonces va más por ahí. Súper. Siguiente mito. Ya dijimos también que este mito es un mito que solo se hace para regalarle a la pareja. Sí, no, es más, siempre va a ser para ti. Últimamente, los últimos meses me ha pasado mucho desde que subí mi sitio web a TikTok. Yo antes no usaba TikTok y de repente el TikTok se me viralizó con un video y me empezaron a escribir muchos hombres y me han contratado hombres para sus novias. Ah, Y las novias así de, ay, no, y les encanta. Entonces, ha sido como padre ver ahora cómo al antes revés. nunca me pasaba. Los esposos o novios compran sesiones para sus novias. Entonces, está muy padre. Pero normalmente cuando una mujer toma la iniciativa, normalmente, aunque lo quiera regalar y compartir, siempre es para ella. Sí, yo creo que te puede servir como para cerrar un ciclo, ¿no? En lugar de cortarte el pelo. Te Sí, puede servir para sanar algo, para algún me duelo que pasa. tengas, para un cumpleaños. ¿Sabes que me he dado cuenta muchísimo de que me llegan siempre, tengo como también muy identificado el mercado y son mujeres jóvenes, o sea, como esa nueva generación de chavitas que son independientes, que no están buscando casarse, que tienen trabajos que les va bien, o sea, de 20 a 30 y se regalan estas fotos. Mujeres que quieren hacérselo para ellas y regalarle al marido, mujeres que hacen CrossFit o van al gym y que quieren festejar que están súper guapas y que esos músculos que han trabajado y les han costado tanto, mujeres divorciadas y de estas, fíjate que me pasa muchísimo de que llegan y vivieron vidas donde fueron invalidadas diciéndoles que están feas, que no eran suficientes, que bla, bla. Y me llega también mucho ese tipo de mujer que siempre les dijeron que estaban feas, que no valían, que estaban gordas, que tenían estrés, tenían celulitis. Y era como, ven y dicen, claro que no, claro que me puedo ver súper bien. Y también me pasa mucho de que después de la sesión boudoir terminan con novio, unas embarazadas, otras casadas, historias reales. O sea, las tengo súper ubicadas porque luego me escriben así de que, mira, o sea, muchas historias muy, muy padres después de una sesión boudoir. Entonces pareciera increíble que unas fotos pudieran hacer este tipo de cambios, pero sí sucede, ¿no? ¿Tú crees que Sí. hay algún tipo de fotografía que pueda tener este efecto o es exclusivo de la foto? No, yo creo que cualquiera. Lo que pasa es de que tiene mucho que ver realmente la intención, o sea, sí, e incluso yo el otro día estaba buscando en ChatGPT, así como quería ver quién era mi competencia, y estaba revisando, y el chat mismo me dijo, o sea, estas son las opciones, pero la sesión boudoir, sí, o sea, no sé si le salga a todo el mundo, pero sesión boudoir con un toque emocional, siempre la opción soy yo, y lo vi desde un teléfono de alguien más. Ujú. Entonces yo creo que es como algo que es muy mío por cómo soy y por cómo lo veo y que lo veo y como lo vibro de verdad de mi corazón. O sea, si quiero Sí, tomar porque estas le pones fotos, realmente corazón e si intención, quiero ¿no? que, exacto, si quiero que alguien que viene conmigo salga transformada, o sea, lo quiero de verdad, o sea, sí, y yo pongo en manos de Dios cada viaje que hago, cada cosa, le digo, Dios, ayúdame a poder lograr ese objetivo, cuida a mis clientes, cuida de mí, pero que realmente sea algo transformador, porque al final esto es lo que da de comer a mi vida, ¿no? A mis hijos, a todo. Entonces sí quiero que sea algo bonito, obviamente, y repito, pasa de todo. Si un día estoy en mis días, pues a veces estoy así que me siento súper frita y no estoy al 100 como todos, ¿no? Como Pero todos. trato de siempre estar dando esa Una chispa buena o cara. hacerla, ajá, y de que ellas vayan viendo, porque a veces llegan súper nerviosas y es como, mira, y es como, ay, sí, ya sé, relajan y entonces ya trato de conectar, pero no es fácil conectar con todo el mundo porque justo, ¿no? El mundo es bonito porque es diverso y en esa diversidad no puedes conectar con todas igual, entonces hay que buscarles el caminito a cada quien, pero la verdad puedo decirte que estoy muy orgullosa de que siempre lo logro. Sí, yo creo que eres muy buena en eso. Aparte de que tu naturaleza es ser social. Eres muy social, Mm, tienes... yo fíjate que no creo que soy tan social. O sea, yo creo que mi naturaleza al revés, yo soy muy tímida, pero la foto me ha llevado a abrirme, Bueno, yo desde que te conocí te veo que eres muy buena para las relaciones públicas. pero me cuesta, Puede ser, no lo siento natural. O ok. sea, no siento que es como yo nací para esto, me cuesta y es algo que creo que he trabajado, porque mi naturaleza, o sea, si es mi cumple y me cantan las mañanitas me da mucha pena. No sé, alguien que y el otro día me dijo alguien, es que eres, estás en el spot, siempre, te gusta estar en el spotlight, y yo de que, no, o sea, de eso vivo, pero no lo disfruto, o sea, no es como que a mí me gusta llamar la atención y ser y estar.
es algo que he trabajado y sí lo menciono aquí porque sí tiene el mérito de que lo he trabajado porque no creo que se me da natural. O sea, si lo hago es porque estar hablando ahorita frente a la cámara lo he trabajado. Yo no era así. Muy bien. O Pues sea, bueno, yo desde sí, que te conozco te veo me ves así. como que sí lo haces Ay, pues qué natural. padre, quiere decir Y que tal vez sí, mira, yo también digo a lo eso mejor me invalido, ¿verdad? ajá, yo creo que sí, porque no lo haces nada más para trabajar. Yo veo que eres muy buena para conectar con las personas, inclusive también el grupo que creaste de cuando éramos mamás primerizas y Sí, todo eso, era porque te gustaba conectar. Yo creo que sí te sí, gusta. A lo mejor no disfrutas tanto estar en el spotlight, pero sí te gusta conectar con las personas. sí, sí, Eso sí, yo creo sí, que sí. eso sí me gusta. Y eso es parte de tu trabajo y lo haces muy bien. Sí. Entonces, pues bueno, ya estamos casi llegando al final. La verdad es que estoy muy contenta de que estés aquí una vez más en frente al micrófono de este sueño que es mi sueño, que tú eres parte de él. Y que sí, lo platicaba ayer en el podcast, que sí es un parteaguas para mí después de que empecé el primer podcast que fue Mamarazzi Radio en mi vida, porque bueno, me abrió los ojos a otras cosas, al Tú emprendimiento, al sí puedes pues, hacer tu bueno, propio si ella proyecto. pudo, porque pues yo también, ¿no? O sea, Claro. y todo lo que vi en Mamarazzi, en tu comunidad como tal, de tantas mujeres mamás, emprendedoras que tenían negocios, eso fue una inspiración y definitivamente sí siento que, Ay, pues que sí, qué sí bonito. me hizo un cambio en mi vida. Ya hasta quiero llorar, mira. Ay, qué bonito, porque es el efecto multiplicador, Mm, ¿no? Al final, cuando tú impactas a alguien, debes estar muy orgulloso de que, incluso cuando tienes competencia, cuando alguien quiere hacer lo que tú haces, es un efecto multiplicador. Indirectamente, aunque a veces no nos encanta, estás inspirando a otras a cambiar el mundo, a hacer un mundo mejor. Y hace ratito dijiste de que es que tú crees que todo es posible. Una vez me tocó estar en San Francisco y me gustaría mucho que escuchen esto porque fue algo que a mí me hizo entender el por qué en otros lugares la gente realmente es muy exitosa. Yo llegué y me tocó ganarme una beca para irme a la Alianza del Pacífico, que es una cumbre que se hace juntando a Perú, México, Colombia, Estados Unidos. Entonces fuimos a dar un pitch, yo era la única mujer y nos dieron unas clases padrísimas y de repente llegué con un vato que era súper inteligente, pero súper fachoso, así de que nos dio una clase y yo volteo y le digo, ¿por qué aquí todos tienen esta vibra y por qué está San Francisco así? Porque es como muchos saben, San Francisco es como la meca del emprendimiento, Silicon Valley, la tecnología. Y yo decía, ¿por qué siento lo que siento estando aquí? Y él voltea y me dice, me habla en inglés, ¿no? Como, basically, we think everything is possible. Dijo, es que aquí nosotros todos pensamos que todo es posible. Y cuando tú vives en una sociedad donde todos creen que todo es posible, todos se ayudan entre todos y todos crecen, todo cambia. Entonces yo creo que tú con este proyecto y lo que has logrado, creo que eres una persona que genera ese efecto multiplicador. Nunca dejes de hacerlo. O sea, creo que este sueño que estás viviendo tú lo has construido sola. Tal vez empezaste en Mamarazzi, pero el sueño tú ya lo tenías desde siempre. Y no dejes de creer en él porque creo que eres una persona que suma mucho, que siempre está como amiga, como emprendedora, como iluminas a través de tu podcast a otras personas. Entonces me parece maravilloso, te lo digo con todo mi corazón. Y pues sí, creamos que todo es posible. Eres muy inspiradora para mí. Me motiva gracias. muchísimo. Yo estoy lanzando también justamente un canal, bueno, yo voy no por podcast, quiero hacer un canal de YouTube donde quiero justamente contar esas historias que he vivido a través de estos años con mujeres que impactan y creo que está súper bonito. Y me motivas. Ahora es al revés. Ahora yo veo a esta mujer y yo digo, yo quiero lograr también lo que ella está logrando. Y pues gracias por ser una inspiración para tantas personas. Gracias, ¿no? Gracias a ti. Todos somos inspiración y la vida es un remix. Es mi frase favorita últimamente. La vida es un remix porque tomas inspiración de todos lados, pero le das tu toque, Cada ¿no? quien le da su Ajá. toque y es maravilloso. Y pues sí, vamos a darle, Bueno, vamos a oye, darle. compártenos tus redes sociales. Sí, síganme en Instagram, @mítica mágica boudoir y en TikTok soy tu fotógrafa de confianza o No te he visto en TikTok. La verdad sí, casi es no que ando en TikTok. yo no usaba TikTok para nada, pero empecé, o sea, de pronto empecé y me empezó a ir muy bien Es que con un TikTok sin querer y empezó a crecer muchísimo y quiero empezar a probar. Me ha costado porque luego me siento una chavarruca y haciendo el ridículo, pero luego digo, más bien platiqué con alguien el otro día que me dijo, no, es que ve, mira esta viejita que está haciendo esto, o este señor, entonces también como que justo las barreras las tenemos nosotros.
Y creo que a veces yo misma sigo, a pesar de que soy de que antibarreras y luchar, sigo poniéndome barreras y... Pues es que somos seres humanos. Ujú. Es como yo que ayer fuimos a la Quinta a hacer unas entrevistas estamos haciendo unas entrevistas por el aniversario de los 50 episodios y sí me sentía así como dices, no, yo toda roca aquí haciendo entrevistas, pero pues qué importa, ¿no? O lo que te decía hace rato, que me da cringe ciertas Sí. cosas, ¿no? Como dicen nuestros chavos adolescentes. Mira, escuché, y por último, no, es que son cosas que creo que está padre que Sí. la gente escuche. Estaba escuchando a Liliana Olivares de Adulting, estaba en una entrevista donde dice, no, lo que pasa es de que a mí, o sea, ella ya tiene una libertad económica y muy buena, le va súper bien y todo, pero ella sigue vendiendo su ropa. Y entonces dice, fuimos a un evento de influencers y todo el mundo, y llegó gente a decirme, oye, pero pues no te da pena comprar ropa usado, vender tu ropa. Y ella dijo que, o sea, que me da pena ganar dinero. ¿Cómo? Y es eso, no tenemos que tener pena por ganar dinero y abrir las puertas a la abundancia en nuestra vida. Entonces, sí te entiendo y a veces me pasa, pero últimamente he cambiado mucho eso porque yo soy también esa persona que dice, la acción, ¿cómo dice? La perfección es la enemiga de la acción. Porque si siempre estamos buscando que todo sea perfecto, es más, hoy no estaré aquí porque no me arreglé, no me saqué, no me alacé el cabello y ya no estaremos aquí. A lo mejor lo hacemos porque hoy estoy en Playa del Carmen y quiero ver a Audrey. Y entonces, si no hubiéramos esperado el momento perfecto, no estaríamos hoy aquí. Entonces, dejar de buscar de ser perfectos y mejor actuemos. Y ya después en el camino vas a hacerlo adelante. Fake it until you make it. Hazlo como sea, pero hazlo y en el camino transformas. Y creo que me pasa mucho eso y estoy como también ahorita, en este momento de mi vida, en ese proceso de no me importa hacer el cringe o no me importa porque al final a alguien le gusta, o sea, sí va a haber alguien que le va a gustar tu contenido, o sea, ahora en TikTok me pasó, güey, o sea, que de repente me hago viral en un TikTok, o sea, de tener 5,000 seguidores en TikTok, que también fue por una coincidencia, por un TikTok, de repente tenía 17,000 seguidores en una semana, ¿y sabes qué? O sea, me escribieron de, ¿cuándo vienes a Argentina? ¿Cuándo vienes a Colombia? ¿Cuándo vienes a Uruguay? Me escribieron muchísimas personas queriendo que fuera y escribiéndome cosas tan bonitas de mi trabajo que en México nunca nadie me las ha dicho. Órale, qué Y fue padre. como, siempre va a haber alguien que va a amar lo que haces. Entonces, tienes que buscar solamente, si tú eres un águila y ellos son unas ranas, busca tus águilas. No tenemos que estar pensando en lo que piensan las ranas. Busca tus águilas toda tu vida. Súper. Y también otro dicho que tiene que ver es el peor enemigo de la creatividad es la vergüenza. Exacto. Entonces, pues bueno, hay que Vamos a tragarnos hacer la el vergüenza. ridículo aquí. Sí, pues sí. Ingesu. Oye, pues muchas gracias, amiga, por estar aquí, por darte este tiempecito de tus vacaciones. Y pues nada, el reto de la semana, también tenemos un reto de la semana en este podcast. Y bueno, ¿cuál va a ser el reto? Pues que te tomes unas fotos boudoir con Diana, porque bueno, como ya nos dijo, ella va a ciudades, a diferentes ciudades. Ahorita está en Playa del Carmen, puede regresar a Playa del Carmen en algún Sí, voy a momento. regresar el próximo año. Y bueno, ya si no te tomas las fotos con Diana, pues mínimo, tómate unas fotos donde te sientas bien seguro. Sí. Y bueno, Estoy, si puedes con estoy ella. enfocando muchísimo ahorita mis redes en dar tips de poses, entonces puedes entrar a mi cuenta. También tengo mi página www.míticaboudoir, bueno, tú ya lo Boudoir, escribirás.com y de ahí te va a dirigir a mis redes sociales. Estoy dando tips de poses casi todos los días o 3 veces a la semana, entonces las poses ahí están para que las hagas. Vengas conmigo, no vengas conmigo, hazlas. Y vas a ver que son súper fáciles. Hay poses para hacer selfies en tu cama, para hacerlas. Yo ahorita las hago en mi jardín, o sea, de donde sea, y de pronto te vas a dar cuenta que vas a estar en un lugar y vas a poder tomar fotos sin pretextos y tú sola. Nada más necesitas encontrar la seguridad y y justamente no tener vergüenza. Sé creativo. Pues ese es el reto de la semana. Sigue, hazte una sesión con Di o hazte Tú unas sola. fotos tú solo con sus consejos. Pero ámate más a ti mismo porque esa es la idea de este tipo de fotos. Sí, la vida cambia cuando empiezas a voltearte a ver a ti. Y bueno, pues ahí luego nos vemos para una segunda parte.